Listo. Profe, buenas noches. Eh, Ya. ok. Profesor, buenas noches. En estos momentos nos encontramos con Felicia Romero, Gisela Díaz y mi nombre es Alexander Vargas para exponer la sustentación sobre el tema de la comprensión de la experiencia vivida por los padres de niños con trastorno de espectro autista. A continuación va a hablar la compañera Gisela Díaz para dar los primeros temas de este trabajo, profesor. Hoy vamos a hablar sobre el marco teórico. El marco, el marco teórico está compuesto por varios ítems. Inicialmente, le vamos a hablar sobre qué es el TEA. El TEA es el trastorno del espectro autista, mayor conocido como autismo. El TEA no es una enfermedad, es un síndrome, por lo cual contiene muchos signos que representan este trastorno. El espectro, amplitud de signos y deterioro gradual de funciones psicosociales. El TEA afecta las relaciones sociales interpersonales de la comunicación con la sociedad. El niño con TEA se ve más afectado su lenguaje y su interacción social que cualquier otra área. Esto puede ser una afectación del desarrollo biológico, comunicativo y conductual, como ya antes mencionado. Se manifiesta con comportamientos y movimientos repetitivos. Etapa. En esto existe una etapa crónica, donde afecta la adaptación, comportamiento, lenguaje cognitivo. ¿Por qué una etapa crónica? Porque el espectro autista puede ser tratado entre los 2 a 3 años y si es detectado en esa edad, se pueden hacer intervenciones que pueden funcionar y pueden crear una funcionalidad y una habituación más adecuada en el área social y comunicativa del paciente. Pero si no, existe la etapa crónica, que es la que el niño no se le hace una intervención temprana, por lo cual existen momentos en los que el niño se encuentra rotundamente o se encuentra en un momento complicado para hacer una intervención. El diagnóstico como tal consiste en un grupo de especialistas donde llega un proceso médico no solo de una sesión, sino de muchas sesiones y de varios especialistas como lo son psicólogo, neuropsiquiatra, neuropsicólogo, eh, neuropediatra y entre otros. Este proceso empieza de 2 a 3 años, como ya antes mencionado. En esta edad se muestran unas características, signos y síntomas que se presentan constantemente en el niño o en el paciente, lo cual da una alerta para que los padres empiecen a buscar ayuda y un diagnóstico claro. El DSM-5 diagnostica según la severidad. En esto encontramos severidad 1, severidad 2 y severidad 3. Cuando nos referimos a este tipo de severidades, son procesos donde se dice que el niño necesita ayuda en el 1, en el 2 necesita ayuda notable y en el 3 necesita ayuda muy notable. Depende de esto, es donde se le diagnostica o se le coloca el espectro, el tipo de nivel que tiene. En esto se analizan los comportamientos excesivos, todos esos comportamientos que están incrementados y que no son adecuados. También las habilidades desarrolladas, si el niño tiene motricidad gruesa desarrollada, motricidad fina, si tiene mímicos, ecoicos, habla, comportamiento social, interacción social, qué tipo de interacción tiene, juego y esparcimiento. Todo esto se nota en estas áreas y en este diagnóstico. Las causas.
Cuando hablamos de una causa, no hay una causa clave que uno diga, esto pasa por esto. No. O como en el síndrome de Down, es algo genético, algo de cromosomas. No, esto no es algo así. Todavía hay muchos estudios y se sigue el proceso para ver si es una afectación genética o es una afectación ambiental. Cuando se habla de afectación genética, se habla del desarrollo general, también cerebral, también se habla de una genética, si es algo que ya viene de familia, si ha sucedido autismo antes, si el primo, el hermano, el tío, el sobrino tiene autismo, por qué, de dónde viene, tú lo tienes, mamá lo tiene, papá lo tiene, todo esto nos damos cuenta en este proceso. El ambiental sucede dificultades en el embarazo, contaminación ambiental, contradicciones en algunos fármacos, el ambiente en el que te desarrollas laboralmente, cómo viviste tu embarazo, todo esto. Los tratamientos. No existe una cura para el autismo. Que uno diga, bueno, haz cierta terapia y el autismo se cura. No, esto te lo vas a quitar en un año. No. O tomas ciertos fármacos y el autismo se cura. No. Es mentira. Actualmente no existe eso. No existe algo que cure el autismo. El autismo no tiene cura, pero sí disminución de rasgos. En esto hablamos en una intervención para esto, para una disminución de rasgos y un tratamiento eficaz. Se habla de intervención temprana, que es la clave. Cuando se detecta o se actúa, enseguida el diagnóstico se lo da, el psiquiatra le dice, el niño tiene autismo, o tiene, o aparenta, o puede que el niño tenga autismo. Es una impresión diagnóstica, como se dice. En esto hablamos de que el autismo como tal, ahí se tiene que hacer la intervención. Ahí se empiezan a hacer las disminuciones de rasgos, de signos, de síntomas que presenta el paciente. Para estos existen terapias de tanto fonoaudiología, ocupacional, especial, educación especial y psicología. Actualmente existe una técnica que se llama técnica comportamental, conocida como ABA. Esta técnica habla de un comportamiento eficaz, de un comportamiento al cual se lleva a un tratamiento. La técnica de ABA son técnicas de comportamiento, condicionamiento. Esto es ABA, lo cual ayuda a la disminución de esos rasgos, a la modificación de la conducta. ABA se creó a raíz de una sustentación muy fuerte, que son las bases de Skinner, condicionamiento operante, Pavlov y Bandura. ABA fue creado por el doctor Ivan Lovac en 1987. Esta técnica se fue implementando desde 1987 y actualmente tiene un fuerte auge para los niños con TEA, porque ayudan a la disminución y a la modificación de esas conductas y de esos rasgos incrementados que tienen los niños. Bueno, cuando hablamos del ámbito psiquiátrico, hablamos de la evolución del niño, de terapias, medicamentos. Aquí hablamos de fármacos. Los fármacos son según la severidad del paciente. Si el niño presenta agresiones, si el niño presenta insomnios, ahí se empiezan a dar fármacos, según otros síntomas y otros signos y otros trastornos que pueda tener el paciente. Técnicas con resultados. Estas técnicas son importantes, son las mejores. La concientización de los padres, el enfoque naturalista, donde se desenvuelve el niño, y las terapias conductuales, como anteriormente mencionadas. Cuando hablamos de las manifestaciones,
hablamos de signos y síntomas como antes mencionado. Entre estos encontramos que son los más notorios y los síntomas de alerta, aislamiento social, poca destreza en la comunicación verbal y no verbal, repertorio limitado de intereses, comportamientos repetitivos, estereotipias motoras, estereotipas verbales, poco o nulo contacto visual, inexistencia de juegos funcionales, apego a objetos a personas. Estos niños son muy inteligentes en muchas áreas, pero poco explotados en esas áreas, por pocos tratamientos y pocas intervenciones de padres. Ahora les dejo con mi compañero Alex. Buenas noches, profe. Que en lo que nos concierne ahora en estos momentos es el tema de la historia. Desde el punto de vista ya de integración del grupo y la experiencia que nosotros tuvimos con respecto a este proyecto, recopilar esta información implica de que tuvimos que relacionar varios textos, porque a pesar de que de pronto hay unos protagonistas dentro de la historia, de las cuales hicieron partícipe importante en el diagnóstico, en el descubrimiento de este trastorno. También hay autores de libros que difieren en algunas fechas, y también en algunos libros se encuentran unos autores que no están en otros. Entonces lo que hicimos nosotros en estos momentos es hacer una consolidación de criterios con respecto a los datos estadísticos o los datos que se tienen durante la historia de, digamos, el descubrimiento del autismo. Entonces, al principio de este trabajo que se le entregó, de manera también introductoria sobre el concepto, nosotros habíamos comentado que, digamos que los dos clásicos o los que más se referencian en estos momentos es Kanner en 1943 y Asperger en 1944. Digamos que son los clásicos y los referentes desde los inicios o el descubrimiento como tal del trastorno autista. Hemos tenido en cuenta o nosotros nos dimos cuenta en la investigación de que un significado exacto de lo que implica el autismo o el TEA no se encuentra unificado. Hay apreciaciones según la experiencia y hay, digamos, reinterpretaciones de teorías, pero una unificación como tal, no. Sin embargo, de lo que nosotros pudimos recopilar, encontramos que del contexto histórico se puede identificar que el primero que mencionó, no como el trastorno definido, sino como los antecedentes, viene siendo Eugen Bleuler, en 1911. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos como especie de una eh, línea de tiempo en el cual se menciona el año, se menciona el autor y y se menciona el aporte que hicieron durante, digamos, este transcurso de tiempo. Bleuler, por su parte, digamos que hizo como una especie de confusión sobre el autismo. En cierta manera, digamos que estos trastornos en principio se manejaban no como tal, sino con una generalidad de trastornos que se estaban presentando en la época. Estamos hablando de 1911. Entonces, había en ese entonces como una especie de auge en investigaciones sobre los pacientes esquizofrénicos y apuntando al tema de la realidad o cómo veía la realidad estos pacientes que tenían, digamos, el trastorno de esquizofrenia, en la cual ellos manejaban como especie de una fantasía, una realidad
paralela o nula, digamos, de la realidad de nosotros en tiempo y espacio. Cuando se refería al tema de niños, él de alguna manera decía que esos síntomas iban directamente a la parte del trastorno de esquizofrenia. Y pues obviamente años más tarde se descubrió que en realidad son dos cosas completamente diferentes con características diferentes. En 1943, Kanner como tal estableció el autismo como un síndrome comportamental y esta está basada en una triada de corte social de desmejoramiento. Digo desmejoramiento en el sentido de las dificultades que padece el paciente cuando ya empieza a tener los primeros signos de este trastorno, como son la dificultad del lenguaje, su déficit en la interacción social y la parte cognitiva. Un año después, en 1900, que viene de una gran influencia de la parte de la ideología o la escuela freudiana, y que en ese momento se ejercía como director de la Escuela de Trastornos de la Universidad de Chicago, habla sobre la psicosis infantil, haciendo alusión a los síntomas del niño autista. Y que de alguna manera también definió de que no son, o en ese momento él decía que los niños no nacían con el síndrome, sino esto se manifestaba por algunas situaciones externas, en este caso más directamente para los padres de familia, en el caso más directo entre padre y madre, la mamá, como aquella ausencia de esta figura materna y paterna en el niño que causaba como consecuencia estos síntomas. Después, en 1944, bueno, en el mismo año, Hans Asperger, que era un pediatra austríaco, se dedicó en un tiempo en el estudio de los problemas mentales y él redactó un informe donde identifica un trastorno específico en el desarrollo del niño que afecta de manera amplia. Ahí es donde viene el nombre de espectro autista. La primera persona que insinuó sobre el espectro autista viene siendo Asperger, y que esto influenciaba en la comunicación, sea verbal o no verbal, en la interacción social, una resistencia al cambio y el pensamiento estrecho o absorbente. Estrecho quiere decir enmarcado en lo que él percibe y lo que él ve, y no lo que otras personas le intentan decir. En los años 60 del siglo pasado, empezaron a nacer otras líneas de estudio, en donde se destaca Michael Ruther, quien establece que el autismo nace por alteraciones del lenguaje, pero esta propuesta fue muy polémica y en algunos momentos rechazada por otros científicos porque carecían de criterio científico. Y prácticamente se maneja como una pugna entre dos, digamos, por decirlo así, entre dos vertientes sobre la confirmación de que esta alteración iniciaba principalmente en la parte del lenguaje. En la década de los 80 se logró establecer un acuerdo a partir de esas dificultades que se presentaron y que no había digamos, un consenso con respecto al concepto. Se establece como una concepción unificada
de características, más no de significado, haciendo alusión de que esto es estamos hablando o estaban hablando de un síndrome conductual que afecta tanto el desarrollo afectivo como cognitivo. Y se le da un nombre, trastorno generalizado del desarrollo. Y este consenso se da por medio de el DSM-3, que obviamente repercute su nomenclatura en el CIE-10. En 1989, Wing refuta el concepto de Kanner. Dice que ya es obsoleto o precario, porque no solo los autistas presentan, o sea, no presentan el mismo síntoma entre todos, sino que es independiente del individuo, porque existen muchas variables que las originaban en ese momento. Por eso no se maneja como una situación particular clínica, sino como un síndrome. Ahí es donde se basa el significado de síndrome por los múltiples variables que originaban en ese entonces este trastorno. En 1990, Bayer propone un cambio de término a un término, o sea, el nombre, estamos hablando del trastorno como tal, del trastorno generalizado del desarrollo a trastorno específico de desarrollo. Y esto le da más un enfoque clínico que bajo la observación al tema humanista desde el punto de vista psicológico. Sin embargo, la otra contraparte o los que no estaban de acuerdo con este significado le querían dar el nombre o hicieron una propuesta para que se le llamaran también o trastorno penetrante del desarrollo y no trastorno específico. En 1992, Gilbert y Coleman consideran que el autismo se genera por causas genéticas. Ya no es una situación fisiológica consecuencia de, sino es ya algo más enfocado al tema hereditario. O sea que si en algún momento se presentaban esta clase de desórdenes o trastornos, habría que profundizar más en el origen. Si era algo consecuencia de una situación X presente o era algo hereditario, y es donde se referencia los antecedentes familiares. Y en 1993, Rivière concluye que el TEA no es algo o no es un trastorno o una enfermedad que se cure, sino es algo que se trata para mejorarle la calidad de vida al paciente. Digamos que estos son los datos más relevantes que nosotros destacamos en la investigación y nos remitimos ahora a la parte de la epidemiología. Según la epidemiología, tenemos también como dato principal reciente, es decir, desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, a la cual establecen informes en su página o informes escritos, con fecha 21 de junio del 2021, advierte que en el momento en el mundo hay un niño o una persona autista por cada 160 niños que a nivel mundial. O sea, un niño por cada 160 presenta TEA. Y la tendencia es al aumento. Ahora, las situaciones que se presentan con respecto a esto es que la consecuencia del aumento no es el aumento sin fundamento o causales por algunas particularidades en algunos países, sino es que
digamos que durante la historia, donde tratan de alguna manera recopilar la información o tener como unos datos presentes de la magnitud de este trastorno, es que empieza desde unos presuntos y de algo inmediato, cercano, y que en vista al desarrollo y la tecnología, obviamente se fue masificando esa información. Y queda la duda de que es un aumento causante a las situaciones de desarrollo o evolución del mundo, o es que por la falta de información o tecnología de la cobertura de tener como un dato más o menos real a nivel mundial, pues obviamente se da esta manifestación de datos. Entonces, como antecedente, tenemos que el primer dato que se da o se obtiene fue en el 2019. Digamos que como una recopilación histórica de los datos del trastorno de espectro autista. O sea, como tal, el TEA se investiga desde el 2019, pero anteriormente ya venía las investigaciones con varias personas que se dedicaron al tema de recopilar estos datos. En este caso, como decía históricamente, en 1943, Leo Kanner tuvo como un principio de datos de que se daban 15 casos de cada 10 niños en su época. Estamos hablando de 1943. Alrededor de los años 80 hay un aumento de cada 7 niños por cada 10.000. En los años 2000, el antecedente fue 67 por cada 10.000 y en el 2010 acrecentó o aumentó en 147 casos por cada 10.000 niños. Como decía, estos aumentos se daban a raíz de el progreso y el desarrollo de las técnicas que se tenían para recopilar la información. Según esta recopilación, se han tenido como unas conclusiones generalizadas de los factores. Eh, por un lado está la tendencia al aumento de, de esa generalización o esa especialización de datos y también el auge de querer ya investigar sobre el trastorno específicamente. Ahora venimos con los factores de riesgo. Los factores de riesgo, según los estudios epidemiológicos, las causas comprobadas de TEA en niños, a pesar de que con aclaración anterior, han habido unos aumentos de casos y se hace más estrecha la relación entre los factores y las dimensiones que tienen. Sin embargo, también hay una desinformación o una ignorancia sobre el tema. Entonces, se previene, algunos autores dicen que no es, no es, digamos, sensato caer en los mitos o en el que dirán sobre este trastorno. Digamos que hay unas afectaciones que son generalizadas. Desde el punto de vista de sexo, digamos que hay más niños que niñas. Desde el punto de vista de antecedentes familiares, se fortalece el criterio de que si hay personas antes del nacimiento del niño que hayan tenido este padecimiento o este trastorno, pues obviamente existe una alta posibilidad de que el niño que nazca también va a tener o va a nacer con el trastorno. También hay otra que vienen siendo los bebés prematuros.
6 semanas. También edad de padres. Entre más años tengan los padres, más riesgo hay de que un niño nazca con TEA. En la parte de aprendizaje, digamos que el riesgo es alto cuando se detecta que el niño en los pocos años empieza a tener dificultades de aprendizaje. Entonces, digamos que no instantáneo, pero sí existe la posibilidad de que esas necesidades que hay en el aprendizaje en el niño sea causado por este trastorno. Entonces, pues obviamente se abre una red de disciplinas que le hacen el seguimiento al niño para confirmar si tiene TEA o no. Digamos que desde el punto de vista social, eh, digamos que la situación se vuelve un poco más influenciadora en el niño, sobre todo específicamente en la calidad de vida. Y obviamente, como objeto de esta investigación, quienes se afectan también indirectamente por el nexo que tiene con el niño son los padres de familia, desde el punto de vista emocional, como desde el punto de vista de salud, como desde el punto de vista económico. También tenemos desde el punto de vista que el trastorno influye en el desarrollo psicosocial, pero digamos que estos temas lo va a seguir teniendo o lo sigue de alguna manera mi compañera Felicia Romero. Le doy paso entonces a Felicia para que profundice sobre este tema y otros que tenemos ya de conclusión. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, se escucha. Sí, ok. Bueno, ahora vamos a hablar un poco, también colocamos acá en nuestro marco teórico cómo el trastorno influye en el desarrollo psicosocial. Bueno, digamos que este trastorno puede afectar un poco, o bueno, puede influir de cierta manera en el desarrollo psicosocial y nos vamos a enfocar en unos planteamientos de Erik Erikson en lo que es el desarrollo psicosocial. Digamos que hay unos puntos de los que él habla, que son las diferencias individuales. Entonces, también la adaptación y ajustamiento, en donde el individuo se adapta a la sociedad, a todo lo que lo rodea. Procesos cognitivos, que son las influencias de todo lo que es desde su formación congénita, desde que el individuo está en la barriga, ya va formando unos procesos cognitivos que van a influir luego cuando ya pasa a tener un acercamiento a la sociedad. Es decir, estos se pueden ir modificando y van a influir el medio y va a formar lo que es la personalidad. La sociedad, obviamente también el tema de poder interactuar con los demás, las influencias en que lo rodeen a esta persona. Las influencias biológicas también son un factor muy importante en el desarrollo psicosocial, y de esta manera puede influir mucho en el trastorno también. Como decía mi compañero anteriormente, pues no todas las personas manifiestan de igual manera el trastorno, porque va a influir de muchas cosas. Una de esas influencias es la parte biológica, mezclado un poco con la personalidad de los padres y sí, personalidad del niño como tal. El desarrollo del niño, aquí van incluidas pues las 4 fases psicosociales del niño.
cómo se haya desarrollado, o bueno, depende de la edad que éste tenga en ese momento. Y el desarrollo del adulto que también va a influir el tema de las fases según la edad. ¿Ya? El espectro tiene muchas manifestaciones en el desarrollo del niño, y Hans Asperger identifica la influencia del entorno del desarrollo del niño que afecta, y dice que afecta la comunicación, la interacción social, la resistencia al cambio, el pensamiento limitado. Entonces es importante el apoyo de los padres para que pues se pueda tener en este caso una buena unión familiar, una calidad de vida del niño con la sociedad, con los demás, con el medio que lo rodea, y la presencia en las actividades del tratamiento, obviamente, del niño, porque con esto pues se puede verificar o se puede ir mirando que haya un avance progresivo positivo en el niño, y pues que no vaya por el contrario a hacer un retroceso de su tratamiento, o en este caso de su evolución, para que pues sea más llevadera el trastorno tanto para el niño como para la familia, que a veces incluso afecta más la familia que incluso al mismo niño. Entonces, pues ya eso voy a hablar ahora un poco más acerca de la familia. Para los niños existen pues muchas para la intervención de obviamente en pro del desarrollo del niño, que haya un bienestar para él, que tenga una calidad de vida, que no sea discriminado, que pueda pasar un poco desapercibido entre los demás niños. Obviamente él va a tener unas condiciones específicas, puntuales, que obviamente puedan ser notables con la parte visible, pero que pase un poco desapercibido, o por lo menos tenga una aceptación. Entonces, en esas alternativas de intervención se pueden mejorar algunas destrezas en la conducta y el lenguaje del niño. Una vez que se confirme su diagnóstico, se hace necesario que el niño asista a sus terapias con su familia, o por lo menos principalmente con sus cuidadores o sus padres biológicos, o bueno, los que estén en crianza en ese momento. ¿Por qué? Porque esto va a influir mucho en la mejora y en la progresión rápida de este tratamiento, de esta intervención. Obviamente la información requerida pues se debe ir aplicando de manera inmediata, es decir, debe haber una ejecución de manera inmediata para poder ver la evolución pronto. En el concepto de familia, como lo dije anteriormente, pues es muy importante y muy indispensable el concepto de familia aquí en este tratamiento o en esta intervención con el niño, porque digamos que desde la perspectiva mencionada se refiere a la integración diversa de las relaciones con carácter sistemático. Por lo tanto, se entiende como una parte dentro del sistema macrosocial. Entonces, la familia tiene mucha importancia en el desarrollo de la personalidad del niño, porque es lo que el niño está viendo cada día, es lo que es el reflejo del que se está viendo él a diario, y obviamente va a influir mucho el concepto de la familia y el tema de familia, cómo se ha tratado con este trastorno. Ya debe haber una unión, debe haber una simetría con todo lo que se hace del niño, es decir, no puede un abuelo desautorizar a lo que un padre ha dicho o una madre ha dicho, no, tiene que ir todo acorde a lo que realmente se ordenó en las intervenciones, en el tema de las terapias, por decirlo así. Y pues obviamente debe haber también un compromiso con estos mismos, es decir, que haya realmente un interés por parte de los familiares
para que se pueda, como dije anteriormente y como lo vengo diciendo, ver una evolución mucho más rápida del trastorno, porque como bien se sabe, todavía no hay una cura para que un niño pues deje de ser autista, pero sí pueden llevar una vida casi normal, igual que un niño que no lo es. Pero realmente la familia tiene demasiada influencia en esto, en el compromiso de los miembros y la reciprocidad del niño con la familia y viceversa. ¿Ya? Los integrantes de la familia no necesariamente tienen que ser padres biológicos, como ya lo dije, pueden ser también los cuidadores, los abuelos, los tíos, incluso la niñera o la nana del niño, porque obviamente pues él va a estar viéndola a ella, escuchándola y sabiendo, pues tratando de dar una imitación a lo que realmente ella le está inculcando. Entonces, influye, mejor dicho, la persona que menos creemos puede ser importante en esta intervención y en este tratamiento. El impacto del autismo en la familia, por lo general las condiciones de la familia cambian y una vez conocido el diagnóstico, aspectos con consecuencias físicas, psicológicas, económicas y sociales perturban tanto en el paciente como en la familia, ¿ya? Y los padres o los principales cuidadores del niño van a ser los más afectados, ¿ya? Por lo general siempre lo es la madre, que es como ese vínculo un poco más fuerte que hay con los hijos, por ser la madre, por ser quien la llevó en el vientre, por ser quien le dio a luz, quien sufrió todo, muchas cosas, siempre va a haber un nexo un poco más cercano con el niño por parte de la madre, pues si la madre todavía hace parte de ese vínculo familiar del niño, porque hay unas que simplemente los han dado en adopción, han fallecido, no han estado como figura materna, ¿ya? Las atenciones o servicios de salud que tratan las enfermedades, que tratan el trastorno de manera aislada y enfocada en el niño, omitiendo aquí el contexto social y familiar. Y cuando nos referimos a impacto, hacemos énfasis en la sorpresa que causó la noticia en la familia, es decir, cómo tomaron esta noticia los familiares acerca de que el niño no es un niño, entre comillas, normal, no va a ser un niño igual que los demás, con una vida igual a los demás. Eso causa de cierta manera un gran impacto en los familiares y pues obviamente esto va a influir en que se recuperen rápidamente de ese impacto para que puedan ayudar al niño a que pueda formarse como un niño normal, con actividades normal y con un tratamiento adecuado a cómo está él en este momento según el tratamiento o según el diagnóstico en este caso. Bueno, las consecuencias de la familia, pues, de asumir este evento y que esto va a repercutir en todos y en cada uno de los miembros de la familia, ya que si no lo hacen de manera adecuada, esto va a incrementar el efecto negativo en el niño con TEA, ¿no? Diagnósticos comunes en la afectación de los padres. Este fue otro punto del marco teórico. Y es que una vez los padres se enteran, pueden llegar a sufrir diferentes tipos de reacción. Este trastorno, al igual que todos los trastornos, pienso yo, es muy impactante en los padres, porque siempre uno como padre va a querer tener un hijo sano, un hijo completo, un hijo normal, entre lo que cabe la palabra normal, y pues saber de que no lo va a hacer así tal cual como uno lo sueña, pues de cierta manera uno enseguida entra en un estado de ansiedad de que pueda llegar a suceder, de cómo va a ser el futuro, de cómo va a ser su adolescencia, de cómo va a ser su adultez, de cómo va a ser su vejez, cómo uno como padre
va a estar ahí el día que no esté? Es decir, son muchas preguntas que se hacen y es un estado de bloqueo porque es una noticia inesperada, o sea, nadie va a esperar así desde la barriga yo sé que mi hijo me va a salir especial, no. Entonces, esto ya toca asimilarlo y primero que todo aceptarlo, que pues, el niño viene con un trastorno incurable, porque hasta ahora no hay cura, y luego ya asimilarlo y empezar a tomar las medidas necesarias para poder llegar a dar una calidad de vida a este niño muy igual a la de otro niño sin el trastorno. Otro síntoma que puedan llegar a tener los padres con esta noticia es la culpa. La culpa, como le decía mi compañero anteriormente, a veces influye mucho la edad de los padres en este trastorno. Conozco de hecho puntualmente un caso muy cercano de una prima hermana que tuvo su hijo bastante adulta, casi a los 40, y casualmente su hijo le salió autista. Entonces, quizás, y el papá también es un hombre ya adulto, entonces quizás pudo haber influido mucho eso porque sus dos hijas mayores son unas niñas completamente normal. Justo el último, pues casualmente cuando ella lo tuvo a avanzada edad, salió autista. Puede que haya influido, y no solamente el caso de ella, sino muchos casos que he escuchado. Entonces, digamos que hay un índice ya de que pueda llegar a ser eso. Entonces, puede haber culpa de por qué lo tuve, de por qué decidí quedar embarazada, de por qué esto, ahí están las consecuencias, esto, el sentido de culpa ahí de alguno de los padres o incluso de los dos. Irritación también, rabia, enojo, tristeza. Puede también llegar a haber incluso un déficit en la relación de los padres, es decir, puede llegar a haber algún rompimiento o alguna separación por culpa de este trastorno o por culpa de este diagnóstico, porque simplemente alguno no lo asimila o simplemente no lo cree. Puede haber incredibilidad y también negación, porque simplemente es como la muerte. Cuando te dan la noticia, tú no lo puedes creer en el momento, luego llega, lo asimilas y te das cuenta que es cierto. Entonces aquí también puede pasar eso, pero hay unos padres que se quedan ahí, en la negación, en que no, mi hijo no tiene esto, mi hijo no tiene esto, él es un niño normal, pues yo lo veo normal, lo voy a tratar como normal, no lo voy a llevar a un tratamiento, no voy a hacer nada de lo que tú me dices, y puede ahí haber ciertas discusiones y cierta discordia entre los padres que pueda llegar a una separación. Se ha visto también muchos casos. Entonces, esto genera muchos cambios a nivel psicológico en la familia, afecta muchas cosas del sistema inmune, riesgos de contraer enfermedades, obviamente por la afectación del sistema inmune. Y pues obviamente ya ahí puede llegar a futuro a lo que es crisis depresivas, de ansiedad o de estrés, por lo que decía anteriormente, del que pasará, de qué está pasando, de por qué pasó, que es en lo que realmente se basa esos tres conceptos de ansiedad, depresión y estrés. Algunas de las alternativas del tratamiento son medicamentos, tratamientos psicológicos y hasta médicos religiosos. A veces también influye la religión en la asimilación de este tipo de trastornos para los padres, incluso, bueno, del mismo niño no, pero sí de los padres y cuidadores, y a veces influye también esa parte. En las estrategias de intervención, hay el abordaje de la familia, es importante, la posibilidad de que se le establezcan espacios que aporten información sobre el cuidado del niño, es decir, que se le dé una orientación de cómo realmente va a ser el cuidado del niño, de qué terapia se le puede hacer, que le enseñen sobre el trastorno, y promover el autocuidado para reducir el estrés de estas estrategias de intervención para los padres. También momentos recreativos con la familia, para que puedan aprender de manera lúdica todo lo que es la enfermedad y cómo llevar una vida normal dentro de lo que cabe tener un hijo autista. Y el afrontamiento, por último, y expectativa de los padres,
la idea es encaminar todas estas estrategias a la unión, comunión de los padres, es decir, que no haya todo lo que mencioné anteriormente que puede llegar a haber como una separación, como una discordia, porque obviamente esto de cierta manera va a afectar al niño, va a afectar a la familia, va a afectar todo, muchas cosas, mejor dicho, se vuelve de cabeza todo como esa separación en esas condiciones, o si ya la hay y los padres pues están separados, pues que no haya un ambiente tenso cuando este niño tenga un acercamiento a sus dos padres a la vez, sino que sienta una armonía, que realmente sienta que está en un buen lugar y que obviamente esto no le vaya a afectar en sus conductas, que como bien lo sabemos, pues no son iguales a las de los demás niños. Ellos tienen un aislamiento, ellos tienen una forma de ser un poco diferente a un niño que no lo es, porque son más, un poco antisociales, son más aislados, son niños más reprimidos, y obviamente esto de cierta manera, una discordia, una pelea de todo, va a buscar en ellos, ellos van a buscar pues obviamente también más aislamiento de los padres y va a afectar de cierta manera. El apoyo directo con lugares especializados del trastorno, como grupos de apoyo, sesiones de carácter psicológico o el uso de las fuentes informativas acerca de la enfermedad, intercambio de experiencia, de testimonios. Esto también va a influir mucho en que los padres realmente se sientan que no están tan mal y que no son tan infortunados por lo que les ha sucedido, sino que simplemente entraron en ese porcentaje mínimo de personas en el mundo que tienen hijos con esta condición. Entonces digamos que esas son las afectaciones de la parte psicosocial en la enfermedad, perdón, en el trastorno. Bueno, profe, digamos que este es el resultado del desarrollo de la recopilación de información que nosotros tenemos sobre el marco teórico, pues obviamente con influencia de varias investigaciones y lecturas que hemos hecho al respecto y con todos estos puntos de vista. Agradeciendo su atención, digamos que esto es todo por ahora en esta etapa, profesor. Muchas gracias. Cancela la grabación, por favor. Le doy detener grabación. ¿Sí? Sí.